primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Tan pronto como fue comunicada la noticia, las banderas ondearon a media asta en todos los edificios públicos y en las embajadas de los países con que España mantiene relaciones diplomáticas. Un público ávido y conmovido se arracimó ante los puestos de periódicos, muchos de ellos improvisados. Los diarios lanzaron a la calle varias ediciones desde primeras horas de la mañana, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas. Aunque la muerte del caudillo parecía inevitable, la noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia. A las 11:30 de la mañana de ese mismo día, el féretro que contenía el cuerpo de Franco era trasladado desde la Residencia Sanitaria La Paz al Palacio de El Pardo. Nada más llegar al Palacio del Pardo, el féretro del caudillo quedó instalado en la capilla ardiente y a las 12:30 de la mañana se celebró una misa de corpore insepulto. Asistieron su viuda, doña Carmen Polo de Franco, sus hijos y nietos, miembros del Consejo de Regencia, los príncipes de España, el presidente del gobierno y otras personalidades. Ofició la Santa Misa el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, quien pronunció una homilía en la que puso de relieve la entrega total, incansable, de Franco al servicio de la comunidad nacional. Terminada la ceremonia, doña Carmen Polo de Franco, los príncipes de España y las demás personalidades asistentes al acto desfilaron ante el féretro en que reposaba Franco, revestido con el uniforme de capitán general. Al día siguiente, de madrugada, el féretro que contenía los restos mortales del caudillo fue conducido al Palacio Real, siendo trasladado inmediatamente al Salón de Columnas, donde se instaló la capilla ardiente abierta al público. A las 7 de la mañana se iniciaron los turnos de vela. El primero correspondió a los miembros del Consejo de Regencia, del Gobierno y del Consejo del Reino. Fuerzas de los tres ejércitos rendían honores en el velatorio. Inmediatamente comenzó el desfile del pueblo. Una muchedumbre incalculable hacía cola en respetuoso silencio desde las primeras horas de la mañana, en espera de poder testimoniar su condolencia y sentimiento. Miles y miles de personas de todas las edades, clase y condición social
rindieron así su último homenaje de admiración y cariño a su excelencia el jefe del Estado. El dolor era patente en todos los rostros. Muchos no pudieron contener las lágrimas y los sollozos. El desfile de los madrileños y de multitud de españoles venidos de todos los rincones de la patria se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Y mientras el pueblo español sigue pasando ante el féretro, vamos a evocar la figura del hombre que como militar, estadista y político llenó por completo las 3/4 partes de la historia de nuestro siglo. Franco fue, por encima de todo, militar. Cadete en la Academia de Infantería de Toledo a los 14 años, cursó allí sus estudios con gran brillantez. Destinado por petición suya a la zona del Protectorado de Marruecos, participó en diversas campañas de la Guerra de África. Allí forjó sus virtudes castrenses, que hicieron de él uno de los oficiales del ejército más estimados por el mando. Sus ascensos en la carrera militar fueron siempre por méritos de guerra, alcanzando el grado de comandante a los 23 años y el de general a los 33, lo que hizo de él el más joven militar europeo de su época que ostentaba dicha graduación. Terminada la Guerra de Marruecos, el general Primo de Rivera le confió en 1928 la dirección de la Academia General Militar de Zaragoza, recién reinstaurada. Franco supo hacer de ella una institución modelo, admirada por otros países europeos, hasta que con la proclamación de la República, los nuevos gobernantes decidieron clausurarla. Franco guardó siempre un imborrable recuerdo de aquellos primeros años de su vida militar, y así, cuando terminó la Guerra Civil, volvió a reunirse con sus compañeros de armas en las ruinas del Alcázar de Toledo, símbolo supremo de heroísmo y abnegación. Para entonces, España había superado ya la crisis más grave de su historia contemporánea, y Franco, convertido en caudillo de España y generalísimo de los ejércitos, había demostrado ser no solo un militar de extraordinario valor, sino también un estratega excepcional. La forma en que condujo las principales batallas de la Guerra Civil, entre las cuales ocupa un lugar destacado el avance hacia Madrid y la liberación del Alcázar de Toledo, evitó que media España quedara destruida e hizo posible alcanzar un éxito total. Esto es lo que España entera supo reconocer al terminar la guerra, concediendo a Franco la Gran Cruz Laureada de San Fernando, que le fue impuesta por el general Varela, coincidiendo con el primer desfile de la victoria. En virtud de lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento de la Orden de San Fernando, por alcanzarle plenamente sus preceptos y previos los trámites reglamentarios que en el mismo se exigen, se concede al capitán general del Ejército y de la Armada, generalísimo de los ejércitos de tierra, mar y aire, excelentísimo señor don Francisco Franco Bamonde, la Gran Cruz Laureada de San Fernando, dada en Madrid en el día de la victoria. Desde entonces, Francisco Franco, como jefe de Estado y generalísimo de los ejércitos, supo velar incansablemente por la unidad y grandeza de las Fuerzas Armadas, salvaguardia de la nación frente a los peligros interiores y exteriores, y garantía de orden y de paz. Y así, durante 36 años consecutivos, jamás dejó de presidir la gran parada militar conmemorativa del final de la Guerra de Liberación, pasando revista a unas Fuerzas Armadas en constante perfeccionamiento y modernización.
Pero si excepcionales fueron los méritos de Franco militar, mayores han sido los que, como político, supo poner en ejercicio al servicio de la nación desde que fue elegido jefe del nuevo Estado español por la Junta de Defensa Nacional el 29 de septiembre de 1936. Estas imágenes, filmadas años más tarde, evocan aquel acontecimiento. La solemne investidura tuvo lugar en Burgos el 1 de octubre. Con tal motivo, Franco tuvo ocasión de recibir un cálido homenaje demostrativo del consenso popular, que se repetiría luego una y otra vez a lo largo de su dilatada y fecunda magistratura. Son reveladoras y proféticas las palabras que con tal motivo el caudillo dirigió a toda la nación. España cumple en los momentos actuales su destino providencial. Como en otras épocas, derrama ahora su sangre en defensa de la civilización. El mundo, en un mañana próximo, comprenderá la magnitud del sacrificio y entonará sus cantos de agradecimiento. Pero apenas consolidada la paz española, estallaría la Segunda Guerra Mundial. Y una vez más Franco tendría que poner a prueba todas sus dotes de político y diplomático para mantener a España apartada de la contienda. La histórica entrevista con Hitler en Hendaya demostraría al mundo que Franco no era en absoluto un peón en manos de los países totalitarios. Como declaró más tarde un testigo presencial, Hitler se sintió terriblemente contrariado por la negativa de Franco a entrar en la guerra, afirmando que preferiría que le sacasen todos los dientes antes que tener que enfrentarse de nuevo con el general español. Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no supieron comprender las razones de Franco e impusieron a España un boicot internacional, creyendo así que lograrían derribar el régimen por él instaurado. No contaban con la reacción del pueblo español, que unánimemente se agrupó en torno a Franco, dando al mundo una inolvidable muestra de apoyo al régimen por él creado, en la gran manifestación que tuvo lugar en Madrid el 9 de diciembre de 1946. Poco a poco, las razones de Franco se fueron abriendo paso y España, que contó siempre con el apoyo de los países árabes y de algunos iberoamericanos, volvió a ser admitida en el concierto internacional. La visita a España del presidente Eisenhower en 1959 marcó el punto culminante del acercamiento entre España y los Estados Unidos, iniciado 6 años antes con la firma de un pacto de amistad y cooperación entre los dos países. En años sucesivos, los lazos de amistad con Norteamérica se fueron consolidando y España, que había sido admitida en las Naciones Unidas en 1955, volvió a tener voz y voto en la comunidad internacional. En política interior, mientras tanto, Franco seguía dotando al régimen creado por él de las instituciones necesarias para su permanencia y continuidad. Tales medidas culminaron con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado y el nombramiento de don Juan Carlos de Borbón como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey. Consciente de mi responsabilidad ante Dios y ante la historia, y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter, y al correr de los últimos 20 años ha sido perfectamente preparada para la alta misión a que podía ser llamado, y por otra parte, al reunir las condiciones que determina el artículo 11 de la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado, he decidido proponerle a la patria como mi sucesor. Desde entonces, todo quedó atado y bien atado. Y Franco, que había prometido permanecer al frente de los destinos de la patria mientras Dios le diera vida, siguió perfilando su obra histórica de creación de una España nueva, superando todos los obstáculos y viéndose rodeado siempre del consenso popular, que tuvo ocasión de manifestarse una vez más, el 1 de octubre de este mismo año, cuando una campaña sectaria de carácter internacional volvió a amenazar al régimen creado por él.